Preguntémosle a Susi qué tan difícil fue el español para ella, para una persona que no habla ningún idioma latino. Porque si un francés, un italiano va a aprender español, pues por supuesto que es muy, muy fácil. Pero cuando un eslavo o eslovaco va a aprender español, es un idioma bastante lejano. Sí, sí, para un eslavo es un idioma bastante lejano. Yo cuando empecé a aprender español, antes ya había estudiado ruso y inglés. Ajá. ¿Sí? Había estudiado esos dos idiomas. Y realmente el español fue el idioma que más rápido aprendí. Yo no sé, yo no sé si fue por ya saber otros Inglés. idiomas, Ajá. ¿sí? O si fue porque después de un par de meses yo tuve que irme para España y me mandaron a España y vivía en España y me tocó hablar español con los españoles y hablar y trabajar con los españoles. Y eso, sencillamente, eso me obligó a aprenderlo rápido. Pero la verdad es que yo cuando llegué a España, mi español estaba en un nivel... Bajo, ¿no? Sí, en un nivel principiante. Y la verdad es que yo nunca sufrí como que esa sensación que uno no entiende nada. No, nunca lo sentí. Okay. No llegué... Siempre fui capaz de decir lo que necesitaba y hacerme entender. Ok, condiciones un poco difíciles, ¿no? Como que... Con presión. Sí. Con presión, Sí. entras al entorno y defiéndete, que es la mejor manera de aprender un idioma extranjero. Lo único difícil que yo recuerdo, el estrés muy grande que yo tuve una vez fue cuando tuve que llamar por teléfono y arreglar algo con mi computadora en el trabajo, porque no me funcionaba algo. Yo sentí que no entendía nada. Sí, siempre por teléfono. Nada por teléfono. Yo de verdad estaba sudando y esa fue la única experiencia que yo recuerdo que de verdad estaba como, no entiendo, no sé qué me dicen, no sé decir. Sí, en un idioma extranjero siempre es mucho más estresante hablar por teléfono o entender a otra persona por teléfono es mucho más difícil en cualquier idioma extranjero. Pero bueno, en cualquier idioma, yo en el español a veces pero me cuesta. haciendo un resumen de los idiomas que yo hablo más o menos o que yo he aprendido, el más difícil era inglés. Ajá. Porque para comparar, el más fácil es ruso, seguramente. Ajá. ¿Sí? Ruso, seguramente más fácil por ser eslovaca. ¿Sí? Es un idioma eslavo. Mucha cercanía. Y comparando inglés con español, lo que es más difícil en inglés, que yo siento que para mí el inglés yo tuve que aprender a escucharlo, a entenderlo y o por lo menos los eslavos nos demoramos un tiempo a aprender a entenderlo. Con español yo tengo la sensación que en español cuando uno ya es capaz de decir algo, ya es capaz de entenderlo. O sea, uno entiende muy rápidamente. Sí, el español tiene... lo que es difícil en el español es la conjugación de verbos. Ajá. Eso, es difícil. Pero realmente tú puedes entender a un español o a un hispanohablante sin saber conjugar los verbos. Y puedes hablarlo sin saber conjugar. O sin saber conjugar en todos los tiempos verbales. Te basta con 3 tiempos y ya. Presente, pasado, futuro y ya hablas. Sí, ya te defiendes. Sí. Bueno, pero la pregunta del millón es, ¿cuánto te demoraste estando en el entorno en España en ser fluida en el idioma? Yo no sé fluida, pero fui capaz en un mes, de una. ¿En un mes? Sí, en España, pero España. yo creo que después de un par de meses, pues la experiencia mía y de otras personas, de otros eslovacos que estaban aprendiendo español, fue que en un par de meses ya fueron capaces de hablar y entender. Fluido,
no sé, pero hablar y entender un par de meses. Defenderse funciona. Sí, un par Sí. de meses. Yo tengo una amiga eslovaca con la que hablé después de 3 meses de que ella estuviera en España, desde cero, ya hablaba conmigo por teléfono bastante bien. Sí. Y ella me llegó dejó sin hablar nada. Sí, ella Sin no hablar sabía nada de nada. Se consiguió un novio, se fue a España y a los 3 meses hablaba súper bien. Me dejó muy sorprendido. Entonces, espero que te haya gustado este video. Espero que entiendas un poco más qué te espera si estás aprendiendo español. Y esperamos que sigas teniendo ganas de aprender español. Y que nos deis un like así de grande. Si tienes alguna pregunta, nos la puedes hacer en los comentarios. Y suscríbete para que te avisemos de los próximos videos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.